Bueno, sabíamos que nos íbamos a encontrar un equipo muy duro, muy compacto, muy ordenado, muy disciplinado y que sabíamos que nos iba a poner contra las cuerdas, está en una buena dinámica también, tienen mucha confianza, sabíamos que también en ese sentido juegan en su campo, con gente, arropados, sabíamos que, ya te digo, sabíamos que iba a ser un encuentro muy duro. Hemos tenido altibajos en el partido, hemos sabido sufrir, en algunas situaciones también. Bueno, creo que ambos hemos tenido oportunidades para haber metido más goles, pero bueno, ya te digo que al final pues también la contundencia en ese sentido también ha marcado un poco que el marcador se inclinase hacia nuestro favor. Y bueno, en cualquier caso creo que hemos hecho un trabajo correcto, creo que es mejorable, pero bueno, teníamos que recuperar las sensaciones de la victoria y en ese sentido estamos contentos y ahora pues a afrontar la liga. Bueno, al final está claro que el público te da un plus y nosotros, ¿qué vamos a decir nosotros de nuestro pabellón? Al final pues se nota muchísimo cuando la grada te da ese aire, ese aliento, ese momento en el que tienes que ganar una batalla y sabes que está todo el mundo empujando contigo. Al final eso siempre ayuda y en ese sentido pues está claro que más un pabellón con todo respeto coquetito como este, más allá de que con la gente que ha podido entrar, era suficiente para que se oyese ruidos, viese que la afición estaba empujando a su equipo y claro que éramos conscientes de ello y lo habíamos hablado y a partir de ahí pues está claro que sobre todo en los primeros minutos ellos han tenido 3 o 4 minutos de arreón donde han podido incluso marcar y en ese sentido también te digo que ahí hemos tenido un poco de fortuna, pero bueno. Al final también creo que nosotros hemos tenido nuestras oportunidades. Al final ya te digo que es un poco lo que decía antes. Creo que el marcador ha sido un poco corto en ambos lados, pero creo que también nosotros hemos generado mucho también. Al final creo que también ellos replegaban y ajustaban, sufrían para recuperar su equilibrio. Al final está claro que es verdad que en algunas situaciones ya nos pasó otro día también contra Osasuna, hemos de tener un poquito más de temple, de saber manejar mejor cómo concretar la situación y ser más contundentes, pero bueno, creo que al final también es que tampoco es fácil y bueno, tenemos que aprender de ello o entender que tenemos que, ya te digo, que ir más a cuchillo o entender que algunas situaciones las tenemos que afrontar de otra manera o también acompañar segundas jugadas, dominar más el centro, etc. Pero bueno, que ya te digo que estamos en ese proceso también, que hemos tenido los parones y nos han generado muchos contratiempos, muchos detallitos que son fundamentales, por supuesto. Claro, al final se notan muchas veces esos momentos en los que quizás el equipo, en este caso de inferior categoría, o incluso en la misma categoría, a veces cuando nos puede pasar a nosotros cuando jugamos contra equipos grandes, al final como tengas un minuto de desconexión, ya sea por anímico o detalle táctico o competitivo en cualquier caso, al final los equipos grandes pues al final no te perdonan y en ese sentido pues creo que ellos habéis bajado un poquito la guardia y a nivel mental, a nivel de competitividad y nosotros hemos estado contundentes y hemos podido ya rematar el partido. Al final ayuda también mucho el pabellón así como digo, de coqueto, que al final y bueno, que no paran de animar en cualquier caso, al final ya te digo que es un aliento que es muy importante, que te da siempre un plus y en ese sentido, pues hombre, ojalá siga en esa línea la comunión y a partir de ahí pues toda la suerte del mundo al proyecto, por supuesto. Bueno, ahora nos tenemos que centrar en la liga, que es lo que nos toca, ya llegar al partido de cuartos. Y bueno, en cualquier caso, pues esta competición tiene su atractivo, es una competición bonita en el sentido de que encima además, pues ganando 2-3 partidos en este caso, como nosotros, te puedes meter en una Final Four y bueno, para espejo el fin de semana que nos viene. Entonces, pues está claro que a ver quién nos toca y por supuesto pues a intentar sacarlo adelante para poder meternos en esa fase final e ir a por todas. Nosotros ya te digo que queremos ir paso a paso, no queremos pero no queremos renunciar tampoco a nada, pero bueno, sabemos que todo tiene su tiempo, su momento y hay que ir con paso firme, con cautela y dándolos bien.